Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo a todos los que nos siguen en el canal de FEC Familias en Cristo. También queremos extender un saludo a los que nos siguen en Spotify, en Bélgica, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, aquí en México también, y aquellas personas que les llega también la cápsula de Oasis en el desierto. Hoy tenemos un tema que nos vamos a deleitar. Queremos que la palabra de Dios nos llegue y que sea una respuesta a la necesidad, el cual vamos a titular La bendición del compromiso. ¿Por qué? Muchas veces sentimos que el compromiso es una carga, aparte de la que llevamos, la laboral, la familiar, la personal, pues no queremos un compromiso. Y yo creo que este año que hemos vivido con esta pandemia ha sido el año más excelente para que la iglesia repunte, para que la iglesia viva una explosión espiritual, puesto que hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles. Y sin más preámbulo, quiero invitarle a que le demos una oración a Dios e iniciemos todo como iniciamos aquí en FEC, en Familias en Cristo, elevando una oración a Dios desde allí donde usted está. Que usted le pueda decir: Dios, aquí estamos. En este momento, que sea la presencia de tu Espíritu Santo hablándonos. Que sea la presencia de tu Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, para que tu palabra encuentre ese espacio en nuestro corazón en medio de toda adversidad o circunstancias de preocupación. Bendiga a Dios, dele gracias a Dios en este momento y abra su corazón delante de Dios diciéndole: Espíritu de Dios, permíteme encontrar una respuesta a la necesidad de mi vida. Permíteme encontrar una respuesta a la obediencia a lo que tú has establecido. Mi anhelo es agradarte, pero a veces los afanes de esta tierra no me permiten, Dios. Pues sé que mi vida es de tránsito por esta tierra hasta que llegue ese día, el día más feliz de mi vida, el día en que yo veré tu rostro y comprobaré que mi fe no fue en vano, que mi obediencia a tu palabra no fue en vano. Gracias. Háblame, te lo pido, Dios, a través de esta tu palabra, la predicación. Que me hable a través de estos hombres, como fue la vida de Moisés y como fue el ministerio de Jesús. Bendigo tu nombre en este hermoso momento. Te alabamos y te exaltamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a ver lo que Moisés vive. Ya lo sabemos, lo hemos estado leyendo, usted lo ha leído, lo ha visto. Y cómo Moisés vive un proceso. Nace en una situación, en un momento crítico, cuando los niños iban a ser sacrificados por el temor de Faraón al crecimiento de un pueblo. Y Moisés es puesto y es educado por la hija de Faraón. Moisés es formado con la mentalidad egipcia. Pero Dios tiene un propósito para la vida de este hombre y lo saca de Egipto y lo lleva hasta un lugar donde él se convierte en pastor de las ovejas de su suegro. Pero esto no era mera casualidad, era Dios llevándolo en el proceso de desprogramación y programación, para el propósito, el objetivo que Dios tenía a través de la vida de Moisés para cumplir una promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob.
y era que su pueblo estaría 400 y algo de años en esclavitud, pero Dios los sacaría a la tierra que Él había prometido. Y esto tiene que ver mucho con nuestra vida. Quizás usted y yo no vamos a ir a esa tierra de Canaán, como decir, en este caminar espiritual, pero sí tiene que ver mucho con lo que Dios manda y espera de usted y de mí. Dios entonces toma a Moisés, y Moisés en uno de esos momentos que está pastoreando las ovejas de su suegro, ve que una zarza está ardiendo, pero no se consume. Moisés va a ella y dice, déjame ir a ver qué es esto. Y cuando Dios se da cuenta que Moisés va, le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y Moisés obedece y empieza una conversación. Entonces, Dios le dice que Él ha escuchado las súplicas del pueblo, ha escuchado lo que el pueblo le ha clamado y decide escoger a Moisés. Ya era el tiempo, Moisés no lo sabía ni el pueblo, pero Dios sí sabía. Y por eso llevó a Moisés a desprogramarlo y a ser pastor de ovejas, porque Moisés sería el líder que sacaría al pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Entonces, Moisés empieza una conversación con Dios y Dios le dice, Moisés, tú vas a ir a sacar al pueblo. Y es muy hermoso porque Moisés está rehusando a un compromiso, a una bendición llamada compromiso. Porque el nombre de Moisés quedaría para la eternidad y para un pueblo de Dios y para nosotros los creyentes como el hombre que obedeció a Dios sacrificando su propio bienestar. Y empieza Dios a decirle entonces que Él va a ir, y Moisés lo primero que le dice en el capítulo 4, versículo 1, le dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. ¿Sí? Y Dios le dice, ¿sí? Ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y mire lo hermoso, porque Dios entonces le dice, y dijo Jehová, versículo 2, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Dios le está mostrando, o lo va a convencer con algo que Él tiene en su mano. Dios pudo haber hecho caer un rayo potente del cielo, o Dios pudo haber causado una neblina, o pudo haber causado oscuridad, pero no lo hace. Lo hace de una manera tan convincente sobre lo que Moisés tenía en su mano, lo que le había servido para pastorear las ovejas, con lo que había defendido a las ovejas, con algo que él sabía que era su vara. Y entonces le dice Dios, échala en tierra, y él la echa, y se convierte en una culebra. Después viene una segunda prueba, cuando Dios le dice a Moisés, ante la insistencia de Moisés de que no le iban a creer y como tratando de no enfrentar esa responsabilidad, Dios le dice, mete tu mano ahora en el costado. Y Moisés lo hace. Y cuando saca su mano, la lepra estaba en su mano. Y después le dice, vuelve a meterla. Ahí van dos manifestaciones de Dios. Después Moisés sigue justificando y dice, pero es que no me van a creer porque es que, ¿sí? Y Dios le dice, tomarás las aguas del río y la derramarás en la tierra, y estas aguas se convertirán en sangre. Dios le estaba dando 3 manifestaciones que Él iba a hacer ante el pueblo para que el pueblo creyera que Dios lo había mandado. Pero más que para el pueblo, el primer convencido era Moisés, porque Moisés iba a asumir un compromiso con Dios para con el pueblo. Y aún así Moisés insiste. Y en el versículo 10 del capítulo 4, entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, ni antes ni desde que tú hablas conmigo. Y Dios le dice, en el versículo 14 ya Dios se enoja, dice la Biblia,
Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Entonces empieza a nombrarle al hermano y le dice, él te va a recibir. Y si tú eres torpe para hablar, Aarón hablará por ti. Ante estas 4 manifestaciones no le queda otra a Moisés que aceptar el desafío, el compromiso para sacar al pueblo de Egipto. Y mire qué hermoso, porque el pueblo debía obedecer a Moisés. Y esto es muy relevante, como lo vamos a ver ahora más adelante también, la importancia de la obediencia. Entonces Moisés decide ir, pero Moisés va donde un hombre muy sabio, que era su suegro, Jetro. Y en el versículo 18, Moisés le dice, yo he tenido un cara a cara con Dios, y esto ha sido impresionante para mí. Aquí hay algo muy hermoso que me llama la atención, y es que la palabra de Dios nos dice que cuando Moisés se dio cuenta que era Dios, Moisés cubrió su rostro porque le daba temor a morir. ¿Por qué Moisés tiene esta actitud? Porque Moisés había escuchado y sabía por la enseñanza de su familia que el que veía el rostro de Dios moriría. Pero Dios no era el propósito acabar con la vida de Moisés. El propósito de Dios era iniciar en la vida de Moisés un proceso de obediencia que continuaría más de 2000 años después a través de Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante. Cuando Moisés llega donde su suegro y le explica, así fue Moisés, dice el versículo 18, así fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Tremendo. Tremendo porque a diferencia de Jacob, Jetro no se quiere quedar con Moisés para seguir siendo bendecido, sino que sabía que él tenía un compromiso con Dios. Y se va. Pero Dios le dice a Moisés que Dios estará con Moisés. Yo estaré contigo. O sea, era un compromiso que no lo iba a asumir él en su humana capacidad, sino que Dios lo iba a respaldar. La iglesia hoy tiene que asumir el compromiso con Dios. El compromiso que Jesús le dejó a la iglesia. Y más en estos tiempos. En estos tiempos es cuando más hay necesidad, no de conocer una religión, sino de entablar una relación con Jesús, como lo vamos a ver más adelante. Y esto acontece. Y Moisés así lo hace. Moisés se encamina, su hermano sale a recibirle, tiene las manifestaciones, el pueblo cree. Y entonces ahora venía la segunda parte, porque la primera parte era convencer al pueblo que Dios había enviado a Moisés. Pero venía una segunda parte que era el diálogo y la conversación con Faraón, cuyo corazón se iba a endurecer. Así lo vemos. Moisés lo hace, saca al pueblo, los lleva por el mar, cruza, entran al desierto. Pero después hay un hombre que toma la posta, el relevo de Moisés. Y un hombre que había visto la dureza del corazón del pueblo y sabía a qué se enfrentaba. Pero un hombre que cuando Dios le hace el desafío, Josué, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. No temas ni desmayes, medita de día y de noche. O sea, Dios le está dando una promesa, la continuidad a un hombre que llevaría al pueblo a la tierra prometida, a enfrentarse a todo lo que allí había. Y Dios también, como estuvo con Moisés, estaré contigo, le dice. Qué belleza esa promesa. Luego, si nosotros entendemos que el compromiso es un pacto que se hace, una alianza entre dos personas donde cada uno aporta para el bien de,
entonces podemos entender que el compromiso que Dios quiere que usted y yo asumamos no es una carga, porque usted no lo va a hacer en su humana capacidad. No todos los creyentes son evangelistas, pero yo estoy seguro que usted y yo tenemos un don, y ese don puesto en las manos de Dios nos podemos convertir en las personas que cumplimos el gran mandamiento. Antes de que Jesús le dejara a ellos el gran mandamiento, ¿sí?, que es la gran comisión, Jesús hablaba con ellos. Y corrijo, Jesús le dice a ellos cuál es el gran mandamiento ante la pregunta de que cuál es el gran mandamiento. Y es: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo lo que tiene que ver sentimental y emocionalmente en la vida del hombre, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, el asiento donde están nuestros sentimientos. Y el segundo gran mandamiento es: amarás al prójimo. Pero en Mateo 28 Jesús les deja un mandato. Ya no es el gran mandamiento. Para cumplir la gran comisión, era necesario que el creyente viviera el gran mandamiento de amar a Dios por encima de todo. Porque no se puede asumir el compromiso que Dios espera de usted y de mí si nosotros no amamos a Dios por encima de todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque automáticamente la gran comisión se convertirá en una gran carga. Y por eso la gran bendición llamada el compromiso es la bendición para el creyente en estos tiempos y aquí, mientras cruzamos hasta que llega el día más feliz de nuestra vida. Y en ese día tan feliz, que es el más feliz de nuestra vida, ese día entonces podremos decir: Dios, hemos cumplido. Y él le dice, pero en Mateo 28, 16 en adelante: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy relevante esto. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué belleza esto que Jesús nos enseña. Primero, porque la gran comisión no es para los evangelistas ni para los pastores. La gran comisión es para los discípulos de Jesús, los que siguen a Jesús. Usted no está tal vez llamado a evangelizar 5 o 10 mil personas en un estadio. Pero el don que Dios le ha dado a usted no es para que lo guarde, es para que usted lo ponga al servicio de la gran comisión. Si usted tiene el don de exhortación, usted puede llevar a muchas personas, al llevar a que Cristo sea el Rey de sus vidas. Y Jesús aquí nos habla de varias cosas en lo que es la gran comisión. Primero, nos dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Recordemos que la orden inicial de Jesús era que fuera al pueblo judío. Esa era la orden. Vayan a los hijos de Israel. Pero cuando Jesús va a ascender a los cielos, entonces abre el parámetro y ya no solamente a ellos, sino también a todo el mundo. Cuando algún familiar de nosotros está en una fase terminal de su vida y llama y pide un favor, algunos le dicen: no abandones a tu hermana, por favor cuida a tu hermano, no vendas la casa.
Se convierte esas palabras de aquella persona que está a punto de morir, se convierte en ley para muchos. Y quieren honrar la memoria de la madre, el padre, el tío, el abuelo, el hermano, que en sus últimos instantes de vida le hace a usted una petición. Y se cumple. Y usted trata de honrar eso. Y muchos lo hacen. Imagínese usted que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, pero también a usted y a mí, en sus últimos instantes de estar en esta tierra, nos estaba encomendando algo. Que fuéramos e hiciéramos discípulos. Que fuéramos y habláramos del Evangelio de la salvación. Que fuéramos y habláramos de la verdad que transforma la vida del hombre, de la verdad que saca al hombre de esos estados emocionales. Por eso yo le decía, cuando Jesús habló del gran mandamiento, no la gran comisión, del gran mandamiento, le estaba diciendo a sus discípulos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Le estaba enseñando a los discípulos y a usted y a mí que los sentimientos tienen que estar dirigidos hacia Él. Y cuando ese gran mandamiento es una verdad en mi vida, entonces a usted le es fácil cumplir la gran comisión. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a dejar que manifestaciones emocionales como la depresión, la angustia, los ataques de pánico y todas esas manifestaciones o enfermedades emocionales estén por encima del gran mandamiento. Si alguien busca la sanidad emocional del hombre, es Jesús. Yo no me imagino a un Pedro deprimido, que haya tenido bajones cuando negó a su maestro y el gallo cantó. Oye, pero me lo dijo, ¿cómo lo traicioné? Si él me creyó, si él me delegó a mí algo, ¿cómo le fallé? Pero Pedro salió de esas, porque cuando Jesús se aparece a los discípulos, le dicen: dígale a sus hermanos que los veré en Galilea. Y también a Pedro, le estaba mandando el mensaje a Pedro: no te sientas mal, yo sabía que esto iba a pasar, por eso te lo dije, Pedro. Jesús sabe que usted va a pasar por momentos difíciles. Lo peor es cuando usted se queda en esos bajones. Y por eso, cuando yo aplico a mi vida el gran mandamiento de amar a Dios con todo mi ser, con todo lo que yo soy, jamás esos estados anímicos van a dirigir mi vida. Dígame si eso no es salud mental gratis, que viene de parte de Dios. Segundo, Jesús no dice que bauticemos a los que han de ser los discípulos de Jesús en el nombre del Espíritu, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. No, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos tres son uno. Jesús está muy claro en eso. Jesús, en otras palabras, nos está hablando de lo que no está en la Biblia, pero nosotros lo hemos identificado como la Trinidad. Esa palabra no está en la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces también le dijo a los discípulos, y le dice a usted y me dice a mí, para en estos tiempos, dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y si Él va con nosotros, dice: y yo estaré con ustedes, entonces tenemos el poder para hablar con el amor y la ternura que caracteriza el Evangelio de Dios, como la llave que abre el entendimiento del hombre para comprender que hay una sola oportunidad en la vida de recibir a Cristo y estar salvo por la eternidad. Pero no lo hacemos con una imposición, sino con la ternura y el amor con que Jesús lo hizo con sus discípulos. La gran comisión es una bendición, es un compromiso. Hay muchas personas que están en la iglesia y no están por el compromiso con Dios, sino que están porque son interesados. Señor, sáname, dame un trabajo, Señor, guárdame. Y muchos confunden el estar interesados con el compromiso de servirle a Dios. Usted no le sirve a un pastor,
Usted no le sirve a un líder, y si ese es el pensamiento, está equivocado y se va a defraudar, porque ese hombre un día le puede fallar y entonces le va a pasar como a muchos creyentes o a muchos jóvenes que han ingresado a un seminario para ser sacerdote y terminan retirándose porque descubrieron muchas verdades que estaban ocultas detrás de un muro de un seminario. Cuando usted tiene claro que usted le sirve a Jesús, jamás nada de lo que usted sepa que pueden hacer otros le va a afectar en el cumplimiento de la gran comisión. Usted le sirve a Jesús. Usted le es fiel. ¿Sí? Usted le es fiel a Dios. Usted le es fiel a Jesús. Usted le es fiel a la gran comisión. Así como Moisés tuvo pretextos, también los puede tener usted, pero si usted entra en esa intimidad con Dios, en esa comunión con Dios, Dios le va a dar seguridad y certeza a usted que no hay mejor inversión en esta tierra que la que usted hace para la gran comisión. Estos son los tiempos difíciles, donde los niños ya están hasta la coronilla, donde los adultos también, donde los jóvenes también, el encierro, la claustrofobia, la prohibición de que no salgas, que no hagas, está llevando al mundo a un caos. Y es ahora donde la iglesia necesita potencializar la gran comisión, llevando a las personas a que entiendan que solo en Jesús van a encontrar esa paz en su alma, en su corazón y en sus sentimientos, como es el amor de Cristo. Eso es lo que Jesús quiere. Muchas veces el creyente va a la iglesia porque tiene gratitud o porque va a pedirle. Muchas veces el creyente va a la iglesia porque es una forma de moral y espiritualmente sentirse bien, pero se ha olvidado del gran mandamiento. Hasta que el creyente no entienda que su zona de confort no está en este mundo, sino en la eternidad con Jesús, abandonará su zona de confort, porque tiene un trabajo, porque tiene una casa, porque tiene un vehículo, porque no tiene deudas, porque tiene una esposa que le ama, un esposo que lo ama, entonces se siente tranquilo y cómodo. Pero ahí no está la verdadera obediencia a la gran comisión, y mucho menos la manifestación y la obediencia al gran mandamiento de amar a Dios. Porque cuando el segundo gran mandamiento es amar al prójimo, si usted ve a alguien sufrir, usted tiene la respuesta. Si usted ve a alguien llorar porque en esta pandemia perdió a 3 miembros de su familia, como hay muchos casos que hemos visto, se fue el papá, se fue el hermano, se fue un hijo, se fue el yerno, se fue un nieto, se fue la abuela, mucha gente. Y esas personas necesitan del único que puede consolarles, y es el amor de Jesús. Entienda, si hay un tiempo de bendición para el compromiso con Dios, es ahora. ¿Usted cree que la vacuna es la esperanza? No es la esperanza. Porque el hombre seguirá sumido en el mismo caos que ha vivido. Alguien me decía, oiga, Robert, ¿usted no se cansa? Pero ¿cómo me voy a cansar si hago lo que me gusta? ¿Cómo me voy a cansar si me gusta hacer los oasis? Si me gusta mandar las predicaciones, si me gusta pastorear a los discípulos, si me gusta evangelizar. ¿Cómo he de cansarme? Para mí el cansancio es no hacer eso. Yo lo vivo, lo disfruto como muchos creyentes, como usted también. Es que es lo que me llena, el cumplimiento de lo que Jesús nos mandó. La gran comisión no es para los pastores, para los líderes, la gran comisión es para los creyentes
con la bendición de que Dios está con usted y que si usted tiene miedo porque no sabe hablar, Dios le pondrá a alguien como lo hizo con Moisés. Que si usted tiene miedo porque no le van a creer, es que no son sus palabras, usted va a hablar el mensaje que rompe la barrera, que se llama el Evangelio de vida. Y Jesús nos encomendó eso. Que cuando lleguemos a ese gran día, el día más feliz de nuestra vida, hayamos pasado el examen, porque todo se quedará y Él nos ha asegurado que lo que usted quiere y lo que usted necesita son añadiduras. ¿No te he dicho que si buscares el reino de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura? Cree, porque al que cree todo le es posible. Dios nunca va a buscar personas que estén preparadas intelectualmente. Pueden llegar, pero Dios va a usar a aquellos que tienen un corazón dispuesto, como usted, como yo, para llevar a los pies de Cristo a muchas personas que lo necesitan. Por eso, la gran comisión es una bendición, es un compromiso con Dios. No es un compromiso con una iglesia, no es un compromiso con un hombre. Pero Jesús nos exhorta y nos dice, esto háganlo, pero usted debe pertenecer a un lugar y no deje de reunirse como muchos tienen por costumbres. No existen llaneros solitarios en la vida espiritual. Dios nos pone un ministerio donde Él nos usa y donde nos sentimos en familia. Ahora vamos a valorar reunirnos. Ahora vamos a valorar volver a la iglesia. El próximo domingo regresaremos a la iglesia. Vamos a valorar eso porque hemos estado por mucho tiempo intermitente que sí que no. Volver a las alabanzas, a escuchar los testimonios, a ver los niños, a ver las parejas, a ver a los jóvenes, escuchando lo que reconforta y aviva el alma, la palabra de Dios. Quiero invitarle a que oremos, quiero invitarle a que concluyamos elevando una oración a Dios y dándole gracias, diciéndole al Dios Todopoderoso, bendito Dios, te alabo. Perdóname si en algún momento, Señor, he perdido mi norte espiritual. Avívalo, Dios. Avívalo porque dos cosas son fundamentales en la vida del creyente. Entender cuál es el gran mandamiento y la obediencia a la gran comisión. Moisés sacó a un pueblo y el pueblo seguía a Moisés. Tú nos enseñas en Mateo a que aquel que recibe a Jesús debe obedecer y guardar todas las cosas que están en la palabra de Dios. Es la obediencia la que produce en mí esa paz y esa tranquilidad. Es esa obediencia a ti, no a los hombres, Dios. Ayúdame, Señor, a darte el lugar que tú correspondes. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, tú, Dios, le diste un decálogo. Cuando los 4 puntos son obediencia, exaltación y adoración a Dios. Y los 6 restantes, el compromiso hacia mi prójimo. En el gran mandamiento, me llevas, me enseñas a amar al prójimo. Y la forma de amar al prójimo es presentarle al que ha transformado mi vida, al que me permite vivir en libertad a pesar de las adversidades y los problemas. El único que te puede sacar de una depresión, el único que te puede sacar de la angustia, el único que puede romper un ciclo de pánico, de trastorno, el único que le da el equilibrio a nuestras emociones se llama Jesús.
y está allí para que tú y yo lo podamos vivir y llevárselo a otros que también lo necesitan. Porque un día, tan solo un día, necesitamos para que todo lo que hemos visto de su palabra podamos ver lo que es verdad, porque sería el día más feliz de nuestra vida. Saber que hemos obedecido, saber que hemos cumplido con la última palabra de aquel que ascendería a los cielos. Y muchas veces la tendencia nuestra es hacer más fiel a las últimas palabras de un ser querido y desobedecer las palabras del Rey de Reyes. Dígale: gracias, Dios, usa mi vida. Yo no quiero que cuando llegue ese día, el día más feliz de mi vida, tú me preguntes qué hiciste con el don que te di, el don de amar, de servir, de exhortar, el don de creer, qué hiciste con él. Y que tú le digas: Dios, lo enterré con muchas preocupaciones, afanes y problemas. O que tú le digas: Dios, el don que me diste, lo usé para cumplir tu último deseo de hacer discípulos. Te alabo y te bendigo. Derrama tu bendición sobre aquellas iglesias, Señor, que están pasando por adversidades, sobre aquellos siervos que están pasando por dificultades. Bendícelos y reaviva ese fuego, Señor, del amor a la gran comisión. Porque tú nos llamaste a eso. Tú no nos llamaste a vivir una vida de confort, pidiéndote que nos guardes, nos protejas, que nos des y que no nos falte. No. Tenemos que entender que tú nos llamaste para ser de bendición en la vida de otros. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios. Tu amor y tu fidelidad en nosotros y con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así llegamos al final de este tiempo, invitándole a que se suscriba a nuestro canal de fe de Familias en Cristo. Y no dejen de oír Oasis en el Desierto, Entre Nosotras, con Marcela Aristizábal. Dios les bendiga a todos los seguidores de Spotify y del canal de YouTube.